En el ámbito de la salud, uno de los problemas que más interés despiertan y más preocupación y cuidados precisan en nuestro país es el tema de la salud mental. La salud mental se ha configurado como uno de esos grandes temas emergentes en los cuales cifras como que hay más de 4 millones de personas con ansiedad en nuestro país, según el Ministerio de Sanidad, o 2,5 millones de personas que están con sintomatología depresiva, no nos pueden dejar indiferentes. Tenemos además un aumento continuo de bajas laborales y de situaciones en las que la salud mental está afectando a la calidad y a la salud y a la calidad de vida de la población. La UOC apuesta por cuidar la salud mental de las personas que trabajan en nuestra organización y desde 2019 la UOC cuenta con el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad, el SAP. Para hablar sobre este servicio conversamos hoy con Noelia Muñoz, directora del Servicio de Prevención y Salud Integral de la UOC. Hola, Manolo. Noelia, ¿qué es el SAP? El Servicio de Atención Psicológica de la UOC es un servicio online para personal propio y doctorandos de la UOC de asesoramiento en relación a problemas personales, laborales, de pareja, etc. Y también acompañamiento en situaciones emocionalmente complejas. Aparte de eso, el Servicio de Atención Psicológica también nos asesora técnicamente al Servicio de Prevención o cualquier otro grupo de la UOC que lo necesite. Y por otra parte también nos hace talleres y charlas en grupos específicos que pedimos y también charlas generales para todo el personal propio, más relacionadas con tema bienestar emocional, salud comunitaria, por así decirlo. La verdad es que ha evolucionado mucho el SAP desde que en el año 2019, en una iniciativa de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y de los estudios de salud, desde el eHealth Center, que en esos momentos estaba naciendo, le dimos ese impulso para que sea lo que es hoy. Noelia, ¿nos podrías explicar cómo funciona el servicio? Pues el Servicio de Atención Psicológica, la intención que tiene es que en pocas sesiones la persona pueda afrontar los problemas, las inquietudes que hayan hecho que necesite justamente del servicio. Para ello lo que se utiliza es la terapia breve estratégica, en la cual en un número limitado de sesiones, normalmente es un máximo de 7, si bien puede llegar en función de lo que indica el terapeuta a un máximo de 10 sesiones, la persona tenga las herramientas para poder, lo que decíamos, ¿no?, afrontar el problema. Para ello es muy importante que el trabajador, la trabajadora que hace uso del servicio sea un agente importante en su propia terapia, con lo cual el terapeuta le puede dar unas pautas, pero la persona tiene que ponerlas en práctica. En el caso en que la persona no se adhiera a este tipo de terapia o bien por el problema que manifieste, la terapia breve estratégica no sea la adecuada, necesite a lo mejor más sesiones, en este caso lo que puede hacer la psicóloga responsable del servicio es derivarlo, ya sea al Servicio Público de Salud o bien proporcionar una lista de centros en las cuales podrán atenderle al tipo de problema que presente la persona. Parece muy completo. ¿Cuál es la acogida que ha tenido entre la comunidad de la UOC? La verdad es que estamos muy contentas porque verdaderamente el Servicio de Atención Psicológica, que como decías nació hace ya muchos años y durante la pandemia se puso sobre la mesa que era necesario mantenerlo, lo que hicimos es aumentar justamente el número de citas y por dar algunos datos, a año cerrado se realizaron unas 640 citas, cerramos el año con 43 altas, solo 3 derivaciones y con 63 pacientes en activo aproximadamente, con lo cual verdaderamente la ocupación es elevada. Hay que comentar también que el SAP es utilizado mayoritariamente por mujeres, un 75% de mujeres, si bien en nuestra universidad es verdad que el tanto por ciento de femenino es mayor que no el de hombres, y también lo que vamos haciendo es ajustar el número de citas a la demanda que tenemos y a las necesidades que van surgiendo, con lo cual no solamente diseñarlo y dejarlo, sino también hacer este seguimiento. Actualmente ofrecemos 16 citas a la semana. La verdad es que una de las cosas que más me gusta del SAP es que trabajando en una universidad online es un servicio totalmente online, ¿no? En el ámbito científico hay muchos estudios que hablan de la aceptación de la telepsicología, de la psicología a distancia por entendernos, o mejor sin distancias, ¿no? Porque digamos es una atención muy personalizada. ¿Cómo crees que está valorando, cuál sería tu valoración en relación a que sea un servicio online? ¿Está bien percibido? ¿Tenéis algún tipo de demanda de otro tipo? Explícanos un poquito sobre esto. A ver, de hecho cuando se eligió el modelo del Servicio de Atención Psicológica hay que tener en cuenta que en la UOC el modelo de trabajo ya es híbrido, es decir,
Hacemos tanto presencial como teletrabajo, pero el peso del teletrabajo es importante. Con lo cual, lo consecuente era hacer un servicio que fuera de atención psicológica online. De hecho, el que sea online, nosotros creemos que fomenta la equidad, porque lo que hace es que cualquier persona trabajadora de la UOC pueda acceder a este servicio, esté donde esté. Y por otra parte, tampoco nunca hemos tenido demandas específicas de que el servicio sea presencial, con lo cual en este sentido el tema de online ha sido muy bien recibido y es la manera como funciona. Estamos abiertas también a cualquier modificación o por un avance que haya tecnológico en el tema de la psicología online, pero evidentemente siempre tiene que haber un criterio contrastado científico que diga que valga la pena el ponerlo en marcha. La evidencia científica nos indica que la aceptación de la telepsicología, de la psicología online, es muy alta. Precisamente hace unos años hicimos un estudio con los impulsores del SAP, de lo que ahora es el SAP, en el que ya se ponía de evidencia que un gran porcentaje de las personas consideraban beneficioso para ellos, les apetecía, se sentían cómodos y bien cuidados a través del online, a través de una plataforma de atención psicológica online. Sí que hay que tener en cuenta que algunas de las personas manifestaban una preocupación que venía dado por temas como la confidencialidad de los datos, la seguridad de los datos, son datos personales, son datos íntimos que se comparten en esta plataforma con la psicóloga. En este sentido me gustaría preguntarte, Noelia, ¿cómo se ha solucionado este tema, cómo se aborda este tema de la seguridad y la confidencialidad de los datos en el SAP? De hecho, el servicio de atención psicológica es 100% confidencial. Desde el servicio de prevención lo que hacemos es gestionar el servicio, pero no sabemos quién hace uso del mismo, porque la persona que lo necesita se inscribe directamente en la plataforma tanto de citas como de consulta online del proveedor. Esta plataforma es una plataforma segura para justamente realizar terapia psicológica online. De hecho, los datos nos indican que están cifrados y solamente tienen acceso a ellos los profesionales que están autorizados. Por otra parte, el proveedor también lo que nos comunica siempre es que pide auditorías por parte de terceros para garantizar el tema de la seguridad. Noelia, con la experiencia de estos años en el SAP, si alguna universidad o alguna gran organización quisiera diseñar, crear su propio SAP, desde tu experiencia, ¿qué consejos les darías? Bueno, yo siempre comento que para implantar cualquier tipo de servicio de salud, y especialmente el servicio de atención psicológica, es importante lo primero tener datos, tener un diagnóstico inicial de tu organización. Para ello podemos tener datos tanto de evaluaciones de riesgos psicosociales, encuestas de clima, si se realizan, datos de bajas, ya sean por accidente laboral o contingencia común, también datos de memoria epidemiológica, vigilancia de la salud, por ejemplo, y con todo ello pensar qué tipo de servicio, qué tipo de necesidades, qué tipo de colectivos deben de ser los que estén afectados por este servicio, diseñarlo, ya sea online o sea presencial, y luego, por supuesto, pedir los recursos para poder llevarlo a cabo. Una vez diseñado, yo creo que es muy importante el seguimiento también, el adaptar el servicio a las necesidades que vayan surgiendo. Y también creo que es básico no solamente implantar un servicio de atención psicológica, sino también hacer actividades preventivas, porque estamos hablando de salud mental y no solamente es un servicio de consulta, sino también a su vez hacer todo tipo de acciones para prevenir que se llegue a necesitar este servicio. En el caso de la UOC, ahí se le da mucha importancia a la salud mental del personal propio y yo creo que de hecho en todas las organizaciones debería formar parte de la estrategia el tema de la salud mental. Pues seguro que gracias en parte al menos a la gran experiencia del SAP así será. Me ha gustado muchísimo esta idea de hacer análisis de necesidades, gestionar bien los recursos, hacer un seguimiento y sobre todo la parte de hacer prevención. Muchísimas gracias, Noelia, por tu presencia hoy aquí con nosotros y sin duda seguiremos muy de cerca la evolución del SAP. Gracias.